Ya seguimos en la mañana de volver, último tramo, son las 11:46 y bueno, quienes están en el YouTube, quienes no pueden ir al YouTube, así miran, no solamente escuchan, sino también miran esta conversación, esta charla, esta entrevista con Pedro Gaetán, que está aquí en el estudio. Pedro, a su vez, va a estar hoy a la tarde en el Centro Cultural Cooperativo Rodolfo Walsh, dando una charla, un poco el testimonio oral, ¿no?, de su experiencia durante la dictadura como preso político, detenido. Pedro, buenos días, un gusto tenerte acá. Bueno, buenos días y buenos días a toda la audiencia. Bueno, has venido a Chascomús, no sé si venís seguido o no, pero bueno, tenés acá a Bianquita, la nieta que vive en Chascomús. Sí, bueno, sí, no vengo tan seguido, Mm, pero vengo de vez en cuando. Bueno, el motivo eso es mi mm. nieta antes mi hijo vivió acá en Chascomús, entonces una ciudad que siempre visito. ¿Eh? Bueno, menciona al hijo y estamos hablando de nuestro querido compañero Subus, que hemos militado muchos años Sí. juntos aquí en Chascomús, así que le mandamos un abrazo, si está escuchando, si nos está viendo desde acá. Bueno, Recordemos que Pedro vive en Altagracia, en en Córdoba, Córdoba. y bueno, ha venido para los actos del 24 de marzo, que viene todos los años a la Plaza de Mayo, y bueno, tenemos la suerte de poder contarlo aquí en Chascomún para compartir esta noche una charla para recordar lo que fue el 50 aniversario del golpe militar y tener otra mirada de lo que fue la dictadura, en este caso de los presos políticos. Pedro, te cuento que va a venir gente de los de institutos de estudio, de los institutos superiores de acá de Chascomús, así que me parece que va a ser un momento donde poder hacer a través de tu testimonio, ¿no?, un traspaso intergeneracional de lo que es esa experiencia. Así que bueno, ¿nos podés anticipar un poco por dónde pensás esta charla? Bueno, en primer lugar, antes de empezar con tu pregunta, le quería rendir homenaje a un compañero que yo siempre venía acá y tomaba un café con él, un compañero peronista, a Guillermo Reynoso, que Ay, se nos claro, fue sí. hace un tiempito atrás, y también a Eduardo Alberto Hernández, un compañero que estuvo preso en la Unidad 1 de la Penitenciaría de Córdoba, y le hicieron la ley de fuga junto con otros compañeros y lo fusilaron, la famosa ley de fuga que aplicaba el general Menéndez, digamos, el asesino ese de la cual yo fui parte en los juicios que se hizo por La Perla, el Campo La Ribera y el D2, ¿no? Entonces le quería rendir homenaje a esos dos compañeros, antes de comenzar. Está muy bien y desde Sí. acá nos sumamos a ese homenaje, por supuesto. Mm. Pedro, te voy a pedir que hables bien fuerte sobre el micrófono para que se escuche bien tu voz, porque si no sale muy bajito. Bueno, gracias por ese homenaje, ahí el recuerdo. Y bueno, vayamos a lo que va a pasar hoy a la noche. ¿Cuál es tu idea de lo que va a ocurrir? Bueno, yo lo que pensaba era que hablar de mi generación, de aquella generación del 60 y el 70, cuáles son los motivos que nos impulsó a esa lucha y por la cual pagamos un alto precio, ¿no? Ujú. Esa tragedia que todavía sigue vigente, digamos, y va a seguir, digamos, de conservar esa memoria para que eso no ocurra más. Y eso tuvo que ver con el último acto donde fui parte yo acá en Plaza de Mayo. Me vengo todos los años porque mis dos hermanos, Claudios y Juan, que trabajaban en la empresa Bendy, una fábrica norteamericana de autopartes, son desaparecidos. Y mi cuñado Jorge, también en el mismo día que se lo llevaron a ellos, también era obrero metalúrgico y trabajaba en la fábrica Fitan, también de autoporte de la zona norte del Gran Buenos Aires, donde militábamos nosotros ya hacía, digamos, de los finales del 50. Yo era muy chico, pero Juan y Claudio y Jorge sí, ¿no? Eran jovencitos también, pero fueron parte de toda esa historia de esa zona, digamos, y siempre como obreros metalúrgicos. Ellos eran delegados, los dos delegados, le habían ganado la elección, yo ya no estaba en Córdoba, en Buenos Aires yo ya no estaba, me había ido a Córdoba a finales del mes de octubre del 73, y ellos en la elección, que la fábrica estaba intervenida, y en la elección del que fue el siguiente año, sería el 74,
le ganaron la elección en la fábrica Bendi a Victorio Calabró, que era el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, que después fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, que era el bastión de él, o sea que eso no se lo perdonaron, y la Bendi tiene casi más de 20 delegados desaparecidos, que muchos de ellos murieron en la matanza de Fátima. En el caso de mis hermanos fueron asesinados en Coordinación Federal, y otros tantos, ¿no? Bueno, historias de lucha y de dolor también, ¿no? Porque la Sí. pérdida, digo, seguimos sufriendo el impacto de las pérdidas de compañeros y compañeras tan valiosas que realmente sabían lo que querían y le metían el cuerpo como locos para tratar de construir ese país distinto, ¿no? Sí. Al que tenemos hoy también. Bueno, y vos también estuviste preso. También Sí, yo sufriste. estuve preso, a mí me secuestraron en Córdoba. También estábamos militando después de la dictadura, que es lo que voy a hablar esta noche. En una parte, digamos, primero podría hacer una reseña de lo que fue esa generación, ¿no? Y cuáles fueron los motivos que nos impulsó a la lucha, ¿no? Y después a tener un compromiso mucho más serio. No solo eran lo sindical y lo político y lo social, sino también que nos animamos a lo que todo se conoció, porque nosotros en alguna medida pertenecíamos a las organizaciones armadas, ¿no? Todo ese recorrido no fue nacido de un repollo, porque esa generación se levantó porque sí nomás, sino porque se habían cercenado todos los derechos políticos, sindicales, desde el año 55 hasta el 73, porque casi todos votamos en el año 73 la primera vez, que eso es lo que se niega, ¿viste? ¿Por qué? ¿Viste? O sea que como que siempre Menéndez, Cadena 3, que es una radio en Córdoba que responde a los grupos de poder, ¿no? A lo que es eso, lo que se llamó el corredor al Gore de comunicación, que lo diseñan los norteamericanos cuando cae el muro de Berlín. Por eso todos esos medios responden. Entonces Cadena 3 le daba entrevista a Menéndez, y Menéndez decía que bueno, que esta generación había traído la violencia a la patria, había traído el terrorismo, había traído todas las males, el marxismo, y bueno, todas esas cosas. El tipo tenía el micrófono abierto ahí, y bueno, todo lo que fuimos declarando en la mega causa de la Perla, algunos se animaron a hacer un alegato, como el caso mío, y contar cómo yo empecé a sentir la violencia, ¿no? Porque yo vine a los 11 años a Buenos Aires, y en el año 56, y justo vivía en un departamento que de esos tipos chorizo que le dicen, y a un señor que vivía adelante le habían matado el hijito en los bombardeos del 16 de junio, ¿no? Que ahí fue la primera vez que me chocó la violencia así en el rostro, digamos, de enterarme de eso, ¿viste? De esos niños que mueren, eran 2 colectivos de escolares que mueren en el bombardeo. O sea que todas esas cuestiones que son negadas o olvidadas. La proscripción misma sí, también, ¿no? La proscripción del peronismo, digamos, todo eso nos fue haciendo, fue el hilo conductor que nos fue haciendo tomar conciencia, ¿no? En el caso de la familia Gaitán, yo creo que fue antes, digamos, desde nuestro entorno familiar, de nuestros maestros de esa época, que era el primer gobierno peronista, ese fue el hilo conductor. Y yo nací en el establecimiento minero Santa Florentina de Chilecito, La Rioja, donde los ingleses, a partir del 1905, con el beneplácito después de la gran matanza que se produce en La Rioja, que es otra cosa que no se dice, que eliminan a los caudillos, pero no solo a los caudillos, sino que mataron poblaciones enteras, con mujeres y chicos, y ahí Roca y Mitre entregan, digamos, empiezan a entregarle a los ingleses la explotación de las minas de oro que había en el Famatina, ¿no? Bueno, o sea que teníamos motivos de sobra, porque al pueblo riojano no le quedó nada de eso, solo deudas y problemas de salud, problemas por las contaminaciones de las aguas, que hoy hasta el día de hoy se sigue hablando. Y bueno, eso fuimos viviendo digamos, en el caso nuestro particular, y después nuestro traslado a Buenos Aires, donde mi hermano Juan, que era el más lúcido de la familia, empezó a
a participar en todas las charlas que daban los pensadores nacionales él estudiaba en el Otto Krause y empezó con el tema del revisionismo histórico, ¿no? O sea, yo lo conocí a Jauretche, digamos, conocí varios, pero que me llevaba él, y yo era muy chico, y lo conocimos a Pepe Rosa, lo conocimos a Hernando Arregui, lo conocimos a Fermín Chávez, bueno, innumerables pensadores nacionales que nos ilustraron y que nos hicieron, digamos, abrazar la política, ¿no? Uh-huh. Que es la única forma que tienen los pueblos de cambiar las historias, ¿no? Pero también la Constitución dice, en un artículo que no recuerdo bien, que es lícito levantarse en armas cuando hay una dictadura o una tiranía, ¿no? Uh-huh. Y ellos lo hicieron sin pedirle permiso a nadie, ni a la Constitución, a nada, y bombardearon, masacraron gente, como es el caso, digamos, de los compañeros, 30.000 compañeros desaparecidos, ¿no? Pedro, viste que ahora, bueno, obviamente hay toda una mirada del gobierno que está tratando de instalar la idea, bueno, de que fue una guerra, de que la memoria tiene que ser completa, y hoy hay gente que desde este presente ve la lucha armada y se distancia de la lucha armada, más allá de esto que vos estás haciendo, que me parece importante que se entienda cómo se termina la lucha armada, cuáles eran los factores, las situaciones que rodeaban ese contexto político para decidir optar por la lucha armada, ¿no? Pero hay gente que se distancia de eso. Entonces, desde acá nosotros siempre planteamos la importancia que tiene el Estado de Derecho, porque en caso de las personas que cometieron delitos o que se levantaron en armas y se pueden tomar como un delito, que es discutible y es polémico, ¿no? Pero digo, por lo menos haber contado con un juicio que no sé si va a ser justo, porque digo, era una dictadura que se levantó en armas y por eso se hizo del poder, que también es ilícito en todo caso ese poder. Pero, digo, lo que fue el terrorismo de Estado, ¿no? Como que hacemos mucho foco en esa violencia del Estado puesta al servicio de la aniquilación del que pensaba diferente, del que quería otro tipo de país. Exactamente. Hablar de la violencia que hubo en la Argentina de épocas inmemorables, precisaríamos 10 horas, por lo menos un poquito más, que es lo que le dije al juez cuando declaré la causa. Porque obviamente que a vos te enseñan una sola historia, ¿no? De los héroes de la patria. No te enseñan de los que perdieron. Uh-huh. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era las cosas que querían? Sintetizando un poquito, fíjate, la Patagonia trágica, los peones que mueren que eran estancias de ingleses, ¿sabés qué pedían de reivindicación? 2 kilos de pan. ¿Cuántos murieron? 1.500, ¿no? La semana trágica en Bacena, ¿qué pedían los obreros de Bacena? 8 horas de trabajo, que después se concretan con el 47, cuando ganó la presidencia el general Perón. Pedían 8 horas de trabajo, aumento de sueldo. ¿Cuántos murieron? 600 compañeros, y actuaban los comandos civiles junto con el ejército y la policía. O sea, ahí tenés 2 hechos, pero hubo muchos más hechos de violencia. Y bueno, en el año 51 ya hubo un intento, un gobierno democrático de sacarlo al general Perón. Ahí Evita decía, Juan fusila 100, Juan decía Evita, la tenía bien clara, porque que fueron los mismos que después dan el golpe en el 55, el golpe sangriento, y después viene la persecución política a nivel cultural, a nivel, bueno, a todos los niveles como fue la dictadura militar, que son continuaciones de esa familia, desde la misma fundacional de la patria, yo creo que fue así, ¿viste? Con la eliminación del indio, después con la eliminación del gaucho, que estoy hablando de los gauchos que pelearon después. En el caso de La Rioja, los gauchos montoneros, que yo soy heredero de ellos, ¿viste? No, es así, esa es la historia que no se cuenta, la historia oculta, y se la contaron deformando, como es el caso del que escribió Facundo Sarmiento, ¿viste? Y bueno,
Y bueno, todas esas cosas que se van escondiendo porque ellos siempre fueron el dueño. Nosotros fuimos gobierno, siempre fuimos gobierno, nunca fuimos poder. Fuimos un poquito poder del 45 al 55, un poquito poder, pero no tuvimos el poder total, ¿no? Ese es el tema. Qué difícil es. Nosotros de acá siempre decimos, bueno, como que no bancamos la violencia, no bancamos las guerras. A su vez, qué difícil es cuando se hegemoniza el poder, ¿no? De esta manera, con el establishment, con los grupos económicos, con la política puesta al servicio de esos grupos económicos y generan injusticias en la población. Digo, ¿cómo se subvierte ese statu quo, ¿no? Qué difícil que es. Claro, porque los ciudadanos, nosotros fuimos una generación donde nos informamos. ¿Viste? No todos, pero una gran porción de la... Vos fíjate, la Universidad de Buenos Aires, por decir la universidad en general, hasta el año 68 era una isla gorila, conservadora. Había estudiantes que, viste, que tenían, digamos, que veían la política como una cosa distinta a lo que eran esos claustros, ¿no? Pero ¿qué pasó? En el año 68... cuando estaba Onganía, la noche de los bastones largos, que los apalearon a todos los profesores, que eran profesores con ideas muy progresistas, de contar otra historia, precisamente. Y entonces, ¿qué pasó? Ahí la universidad toma conciencia, muchos se hacen peronistas, conocí compañeros que venían de otras digamos, ideas políticas, de otras creencias, e inclusive de gente que era católica, que bueno, con montones de casos, y se proletizaron, ¿no? Entonces, y vieron al peronismo en muchos casos. Ese es el, digamos, el devenir de la historia, ¿viste? Cuando uno no toma conciencia, o no fuimos unos locos que nacimos, ¿viste? Que se nos dio ganas de agarrar un arma, ¿no? No, todo fue un proceso de injusticia. Onganía decía, yo me vengo a quedar por 50 años. Y bueno, muchos nos preguntamos, ¿cómo hacemos para sacarlo a este tipo? ¿No? Que venía a quedarse por 50 años. Empieza el desguace de los ingenios en Tucumán, donde muere gente. Hilda Guerrero Molina, una delegada del ingenio Santa Lucía, la mata la gendarmería delante de los 5 hijos. Estaba en la olla popular. Fue un éxodo tucumano después a Buenos Aires, el cierre de los ingenios. Y bueno, y ahí muere mucha gente en esas tomas que hubo de ingenio, ¿viste? En Tucumán. El desguace ya de los ferrocarriles en la Gallareta, en Santa Fe, en Laguna Paiva. Todo eso fueron hechos a violencia entrar. La toma del frigorífico Lisandro de la Torre en el año 59, que hubo compañeros que por muchos años después, viste, abrazaron la lucha armada de todos esos compañeros que eran dirigentes de ahí, de todas esas luchas. O sea que eso es lo que hay que discutir, viste. Yo no tengo empacho en decirlo porque fui protagonista y fui tomando conciencia y dije, bueno, si este señor viene a quedarse por 50 años, hay que sacarlo a los balazos, viste. No quedaba otra. Y bueno, no fueron todos. Yo creo, y vamos a ser honestos, porque lo único que no hay que mentirle es al pueblo, que nos equivocamos en muchas cosas, porque el que anda se equivoca. El que no anda no se equivoca nunca, ¿viste? O termina siendo un burócrata, como lo vemos ahora en los mismos dirigentes políticos. Muchos dirigentes políticos se pasan de un lado para otro, y en el mismo peronismo, en eso. Y nosotros también combatíamos contra eso, ¿no? Porque en el año 64 al general Perón lo vuelven de Brasil y los sindicatos, en el caso, digamos, lo que era la CGT, en ese tiempo estaba Bandor al frente, no hicieron nada. Lo que salimos a la calle fuimos lo que más conciencia teníamos, que Perón tenía que volver a la Argentina, ¿viste? Y salimos los sindicatos estaban tomados por nosotros, fábricas, todo. En Matanza murieron 7 compañeros en la represión.
todo eso, el primer desaparecido de la Argentina es un compañero de la Unión Obrera Metalúrgica, Felipe Vallese, que pintaba para ser secretario de Capital Federal. Desapareció en el gobierno de Arturo Illia, que era un radical demócrata, tranquilo, pero al sistema no le hacía nada. Creo que lo único que por lo cual lo sacan cuando él hace una ley, o intentó hacer una ley para las patentes de los remedios, ¿no? Creo que ese fue el objetivo, ¿no? De los monopolios, sacarlo. Sigue siendo parte de las discusiones y de las disputas, el Claro, tema de los medicamentos. Claro. Pedro, sos un libro de historia. Vamos a hacer una cosa, porque se nos va la hora, el programa cierra a las 12, así que Sí. estamos repasados con Sí. el horario, pero vamos a seguir conversando, porque lo que vamos a hacer ahora es invitar a las personas a que se acerquen al Centro Cultural hoy a las 20 horas, aquí en Arenales 302. Y para cerrar, yo lo que te voy a pedir es que, siendo protagonista de la historia, habiendo leído y habiéndote informado, como bien decís, que fue parte de tu generación, ¿no? De muchos de tu generación, esta capacidad de poder leer la historia. Si tienes alguna recomendación, un buen libro para recomendar, para que alguien que quiera conocer, que no sepa de esto, pueda investigar, pueda leer. Si se te ocurre alguno. Mirá, hay varios libros que se pueden recomendar, viste, de la historia. Hablando, digamos, de los últimos pensadores que quedan todavía, Norberto Galasso, por ejemplo, él escribe 3 tomos de la historia de la eliminación del indio hasta el gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? Ese es un buen libro. Después los pensadores nacionales, digamos, que escribieron, Duhalde y Ortega Peña también cuentan esa historia que yo cuento, viste, que no se cuenta. Hay unos libros que se escriben sobre Facundo Quiroga, sobre bueno, pero yo recomiendo todo que lean los pensadores nacionales, ¿no? Que ellos cuentan la historia, digamos, la oficial y la que no es oficial. Yo a mi nieta le dije cuando se decidió esta historia que estudiara las 2 historias, a cuenta. Y bueno, yo creo que eso, que lean los pensadores nacionales, ¿no? Pedro Gaetán ha pasado por la mañana de Volver. Un gusto tenerte, Pedro. Vamos a compartir hoy a la tarde. Entonces reiteramos la invitación. Hoy 20 horas en el Centro Cultural Cooperativo Rodolfo Walsh va a estar Pedro Gaetán, ex preso político, detenido de la dictadura, compartiendo su experiencia, haciendo un análisis también de la historia. Y bueno, vengan, acérquense, que vamos a pasar un muy buen momento escuchándolo a él.